buenas noches a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde, noche para los que estamos acá en la zona centro del país y ya más noche para los que están en el sureste de nuestro país. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que han apartado el espacio y el tiempo para acompañarnos en esta noche donde tenemos la oportunidad de hacer la aplicación de verdades que estamos aprendiendo a través de estos domingos de confinamientos de cuarentena, que realmente han sido bastante complicados para muchos, ¿verdad? Han estado, según lo que sabemos, bastantes de ustedes batallándole bastante con este asunto de la cuarentena que se ha prolongado más de lo que habíamos pensado definitivamente para la gran mayoría de los estados de nuestro país, algunos incluso habiendo pasado una etapa bien complicada en el semáforo rojo, pasaron al naranja para ver pues a veces días después o a veces un par de semanas después un retorno al semáforo rojo después de haber estado en el naranja, que complica las cosas para todos, por supuesto. Nadie la tenemos fácil, ¿verdad? Nadie la tenemos sencilla, pero te agradecemos que tú estás apartando el tiempo donde estés, en tu casa probablemente. De verdad te agradezco que nos das la oportunidad de conectarte y checar un poquito de lo que estamos platicando acá. Eres bienvenido de donde nos acompañes. Damos, por supuesto, especiales saludos a mucha gente que nos acompaña en otros países en América Latina, en Estados Unidos también, gente que se conecta. Muy padre, la verdad, que nos acompañan. Les agradecemos porque al hacerlo estamos contribuyendo a crear estas conexiones en el cuerpo de Cristo. Y como siempre te vamos a decir que lo que hacemos acá no sustituye en ninguna manera lo que tú y yo tenemos a través de nuestras iglesias locales. Es esencial que tú y yo nos mantengamos conectados, unidos a nuestras iglesias y a nuestras congregaciones locales a través de los grupos pequeños, de las células, a través de los procesos de discipulado, los procesos de seguimiento. Nada hay que sustituya eso. Entonces es muy importante que tú y yo hagamos lo necesario para mantener esas conexiones. Entonces, aunque tú y yo lo hacemos aquí de esta manera, conectándonos, no sustituimos de ninguna manera las propias conexiones que Dios te ha dado en tu iglesia local y que pues siempre te vamos a animar a que las mantengas y las tengas activas a través de la oración, a través de tus ofrendas, tus diezmos, tu promesa de fe, las conexiones personales. La verdad, eso es esencial, ¿sale? Y te quiero recordar que aquí precisamente en el chat tienes la oportunidad de hacer tus preguntas, de mandar tus comentarios, aunque no sean preguntas, y participar, porque diferente al domingo, aquí sí usualmente intentamos que el tiempo sea de ustedes y tratamos de usar el tiempo en lo que ustedes consideran que es más importante y en aquellas cosas en las que ustedes quieren pasar más tiempo. Le adelanto que yo de ninguna manera tengo todas las respuestas a las preguntas que ustedes puedan hacer, pero intentamos en la medida de lo posible, especialmente si están relacionadas a los temas que hemos estado aprendiendo. Entonces quiero recordarte aquí rapidito, puedes ver en tu pantalla, ahorita lo vamos a poner más grande para que lo veas, los temas que hemos estado estudiando. Vimos toda una serie desde que empezó la pandemia en el mes de marzo del 2020 sobre verdades esenciales para tiempos difíciles. ¿Qué cosas ocupas tener en cuenta cuando estás enfrentando un tiempo que es particularmente complicado en tu vida? Todos lo hemos de hacer, a todos nos va a pasar. Hay algunos que les llamamos desestabilizadores, coloquialmente decimos te mueven el tapete, son esas cosas que sacuden tu vida completamente. Entonces te animo a que vayas a checar por aquí mismo en la página de Facebook de Senda de Vida CDMX o también en el canal de YouTube Senda de Vida. Está toda la serie completa de verdades esenciales para tiempos difíciles que te la recomendamos, especialmente que lo hagas en secuencia. Y esas verdades las empezamos a estudiar desde que llegó la pandemia y ustedes nos comentaron lo impactante que es la palabra de Dios con verdades contenidas allí escritas hace 2000, 3000, 4000 años que tienen relevancia para nosotros hoy. Así que siguiendo con esa idea y con ese pensamiento, entramos a revisar confinamientos antiguos en la palabra de Dios, porque por supuesto en la historia hay un montón, pero te queremos animar a que en la medida en que vamos precisamente avanzando en esta serie, tú vayas haciendo, y es lo que hacemos aquí los jueves, aplicaciones concretas, porque lo que hacemos es entrar a la historia de la Biblia de ocasiones en las que personas estuvieron encerradas por especialmente una situación de un asedio en el que hubo plagas, en el que hubo muerte de mucha gente, situaciones extremas.
Y estamos estudiando ahora un segundo asedio, que es el asedio a la ciudad de Jerusalén, efectuado por el rey Sennacherib. Entonces te voy a poner aquí las imágenes. Algunos de ustedes recordarán que hemos ya visto algo de esto el domingo. Y estamos en el tercer mensaje de esta serie que tiene que ver con el ataque a Jerusalén. El primer mensaje que vimos tenía que ver con el ataque o el asedio a la ciudad de Samaria, uno de varios. Y aprendimos lecciones sobre los leprosos. Ahora estamos estudiando lecciones que podemos aprender del ataque que le hizo un rey llamado Sennacherib a la ciudad de Jerusalén. Y te pongo aquí, para entrar en materia, el resumen básico de lo que vimos. No le tengas miedo a la historia. Esto pasó en el año 700 antes de Cristo, con tres personajes principales: el profeta Isaías hablando en el nombre de Dios, el rey bueno Ezequías, el rey que quiere honrar a Dios, que quiere hacer lo correcto, y un rey pagano, jefe del ejército más poderoso de su tiempo, llamado Sennacherib, el reino de los asirios. Así que en la temporada en la que estamos, que es el ataque a Jerusalén, este sería el tercer episodio en el que vemos la escena en la cual, cuando llegan los ejércitos de Sennacherib a acampar frente a la ciudad de Jerusalén, se da una escena en la que responde el rey Ezequías con lo que hay en su corazón, y entonces, precisamente de esa ocasión, me regreso aquí rápido, es que aprendemos lecciones valiosas sobre cómo tú puedes aprender a confiar más en Dios. Entonces, precisamente como estamos en una noche de aplicación, no podemos ver todos los detalles, pero en la pantalla te muestro el mapa, muy básicamente, donde estás viendo esta sección amarilla, que es la que es atacada por Sennacherib, llegando primero a la ciudad de Laquis, la sitia y la derriba, la derrota, lleva cautivas a las personas, asesina montones de gente y luego se va sobre la capital Jerusalén, mandando a sus tres principales para presentar y lanzar un ataque durísimo sobre la ciudad de Jerusalén. Te recuerdo que ese ataque fue un ataque con el ejército más avanzado de su tiempo, expertos en montar asedios, con máquinas de asedio, se calcula y se sabe seguramente 200,000 soldados que le acompañaron por varios meses, marchando desde la capital Nínive hasta llegar a toda esa región, porque el rey Ezequías decidió no pagarle tributo a este rey, no le pagó piso, y entonces, bueno, ahí es donde tenemos el problema. Entonces, la lección concreta que nosotros queremos aprender se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 32. La escena, te la recuerdo nada más por el repaso, es que tenemos al ejército acampado afuera de Jerusalén. Los tres principales de Sennacherib están gritando cosas hacia el muro, esencialmente que se van a morir, que su Dios no es nada, que su Dios no puede ayudarles, que si no ayudó a las ciudades de los otros lugares, ¿cómo los va a ayudar a ellos? No tienen esperanza, ¿no? Entonces, este es el ataque que se está montando, y el episodio que vamos a aplicar el día de hoy es la reacción que tiene el rey Ezequías cuando esto sucede. Y tiene lecciones tremendamente importantes, especialmente para la situación que estamos viviendo ahora de la pandemia, de la cuarentena, porque tú estás encerrado, probablemente ya algunos regresando al trabajo, algunos súper golpeados por las cuestiones económicas, otros porque sí, la enfermedad ha llegado cercano a nosotros, y en otros casos, como conocemos varios, lamentablemente hemos visto a gente perder la vida, morir a causa de la pandemia directamente, el COVID-19, o alguna situación relacionada. Hemos tenido gente bien cercanos a nosotros quienes han perdido familiares por causas no relacionadas al COVID, pero que ahora el funeral, que antes teníamos estas costumbres de hacerlos de cierta manera, por causa de la pandemia no fueron posibles. Situaciones realmente complicadas de ver un familiar estar normal, al otro día ha perdido la vida, y al día que sigue reciben una urna de cenizas sin poder hacer siquiera alguna reunión familiar por las cuestiones de la emergencia sanitaria. Entonces, realmente son circunstancias que no habíamos visto antes. A nadie de nosotros que estamos vivos hasta ahora nos había tocado. Entonces, en esas circunstancias,
necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos saber de qué es capaz Dios y cómo podemos hacer crecer nuestra fe. Me viene a la mente un pasaje en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde algunas personas le dicen a Jesús cuando está haciendo milagros, le dicen, Señor, haznos este milagro. Y el Señor contesta, bueno, si ustedes creen, puedo hacer ese milagro porque al que cree todo le es posible. Y estas personas contestan diciendo algo, Señor, creemos, pero ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe, Señor, ayúdanos a creer. Hagan de cuenta que esta es la respuesta bíblica a cómo uno puede crecer y aumentar su fe en Dios, cómo puedes aumentar tu confianza en Dios. Y esta es la lección que un hombre que vivió hace 2700 años nos está dando hoy para la pandemia que estamos viviendo. Fíjense qué particular, ¿no? Entonces, te pongo en la pantalla aquí y quisiera que tomáramos un tiempo para sacar y repasar y recordar las 5 cosas que hizo el rey Ezequías para ayudarte a ti a aprender a confiar en Dios, ¿va? No son complicadas, ninguna de ellas es complicada, pero queremos sacar el énfasis y como es un repaso, pues nos vamos a ir más rápido, ¿sale? La primera cosa que él hizo, súper importante, y vamos a hacer la aplicación, es que Ezequías era un hombre inteligente, era un hombre prudente, era un hombre que había puesto su confianza en Dios, así nos dice claramente la Escritura, a diferencia de su padre Acaz, que tenía ídolos, que confiaba en Asiria, que hizo un trato con Egipto, que hizo un pacto por ahí con los medos y que se fue con un ratito peleándose con su propio hermano del norte, Samaria, los israelitas. Ezequías completamente diferente. Ezequías hizo una reforma de su propio corazón volviendo a Dios. Y aquí está la clave del asunto. Como Ezequías vuelve a Dios, como Ezequías es una persona que está poniendo su confianza en Dios, esto nos enseña cómo le hizo, cómo vivió su crisis, una de las etapas más críticas de todo su imperio y su gobierno, y qué hizo durante esa etapa crítica, y de ahí es de donde vamos a sacar tú y yo las lecciones importantes. Y esta es probablemente la lección, la número 1 que él hizo aquí, que te pongo subrayándote, es probablemente en la que quisiera hacerte énfasis, porque las otras 4 son útiles, son un tanto, tienen una cualidad práctica, pero muy espiritual. Pero esta, la número 1, que pues quisimos compartirte en primer lugar, algunas veces, algunas personas que confiamos en Dios la pasamos por alto. Y es donde la lección que nos da Ezequías es tan relevante en este tiempo. Y te aviso que lo que vamos a aplicar en esta noche, en algunas cosas que puede ser que yo comparta contigo, te van a sonar fuertes, ¿sale? Puede ser que algunas te van a confirmar que tú estás yendo en la dirección correcta. La clave de lo que vamos a aprender aquí es el balance, porque dice aquí que Ezequías, a la hora de confiar en Dios y decidir no pagarle tributo a Sennacherib, se rebela contra él. Ya lo hemos platicado el ejemplo del malandrín que te llega a cobrar piso y tú dices, ya basta, no te voy a pagar, ¿sale? Y hazle como quieras porque yo tengo confianza en Dios. Fíjense la idea. No es un hombre que está diciéndole eso al rey Sennacherib a ciegas. Es un hombre que lo hace guiado por Dios, confiando en que Dios le está guiando a que este es el paso que tiene que dar. No lo está haciendo a lo loco. Y por cuanto es un tipo prudente e inteligente, atención con lo que dice aquí. Viendo pues, te lo pongo aquí en color verde, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. O sea, él tiene lo obvio ahí, ¿qué va a pasar? Que si le dices al malandro que ya no le vas a pagar piso, que está abusando, está haciéndote extorsión y tú confiando en Dios le dices que no, obviamente que eso va a tener consecuencias, ¿sale? Vas a ver efectos de hacer eso. Y Ezequías confía en Dios, pero no es ignorante a los efectos que le van a venir. Por eso es tremendamente importante que todos pongamos atención a 2 palabras tan sencillas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención, aquí están estas 2 cosas, de combatir a Jerusalén. ¿Qué hizo Ezequías? Aquí tienes la receta, digamos, muy sencilla. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces, aquí tenemos, como aprendíamos, un estratega militar que sabe que si vas a tener un ejército de cientos de miles de soldados para poder sobrevivir acampados afuera de tu ciudad y tú les dejaste un pozo de agua abierto allí,
pues les estás proveyendo munición para destruirte. Fíjense qué principio tan importante tenemos aquí. Él está previendo. No, escúcheme aquí, algunos cristianos que sobreespiritualizan las cosas. Ezequías no recibió hasta este momento una visión de un ángel que le vino a avisar que ahí viene Sennacherib. Está usando el sentido común de saber que si un hombre lo ha estado extorsionando por 3 generaciones, con su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo, y ahora se revela, se va a enojar y va a mandarle los ejércitos. Entonces está confiando en Dios, pero esta es la clave del asunto: se prepara. Manda a cegar las fuentes de las aguas, se reunió mucho pueblo, dice aquí, cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, atención con esto, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David. Entonces, levanta el muro y hace más altas las torres. Fíjate lo que está haciendo. Está brindando y fortaleciendo, fortificando la protección para su ciudad y está cortando los suministros que el enemigo podría usar en su contra. Atención, hacer esto no es falta de fe en Dios. Cuando Ezequías sabe que va a venir el ataque, no sale al muro él y saca el pecho y dice, a ver, tírenme porque Dios está conmigo. No es en ningún momento un hombre imprudente. Es de hecho, según los proverbios, bastante prudente porque ve venir el peligro y se pone al tiro, ¿no? Es un hombre sabio, inteligente, así de simple. Y eso está directamente ligado a nuestra confianza en Dios. No está peleado con nuestra confianza en Dios. Y por eso insisto que en la aplicación de hoy vamos a desmenuzar eso un poquito más. ¿Qué otra cosa hizo? Ya tapó los pozos. Ya desvió a través de un túnel el arroyo que pasaba por la ciudad. Luego levanta la torre, la hace más alta para que sea más difícil para los asirios, aún con sus máquinas de asedio, pasar piedras por encima del muro o arrojar las cabezas que arrojaban. Y luego aparte fortalece y edifica el muro que estaba derribado. Y estamos hablando que le toma bastante tiempo, pero reúne a todo el pueblo con un buen liderazgo para realizarlo. ¿Qué más hace? Dice, también hizo, lo pongo acá de otro color para que nos ayude a distinguir esto, también hizo muchas espadas y escudos. Se fija, la guerra viene, confío en Dios, pero la guerra viene y como la guerra viene, ¿qué hacemos? ¿En qué usamos los recursos, jefe? Vamos a hacer espadas. Vamos a hacer escudos, vas a levantar el muro, vas a fortalecer la torre, vas a tapar el arroyo y vas a tapar los pozos. Esto es una cuestión de estrategia. Implícito está que tenían una acumulación de víveres para cuando llegara el asedio para toda la gente que se encontraría encerrada, confinada dentro de los muros. Es obvio, ¿va? Entonces, ¿qué más dice? Aparte, organiza el ejército, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Y aquí está el mensaje. Esforzaos y animaos, no temáis, les dice él, ni tengáis miedo. Porque, dice el rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque, y aquí está lo precioso, ¿no? del pasaje, porque más hay con nosotros que con él. Con él está brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Ahora, si yo cortara solamente ese versículo y te leyera el versículo 8, con él está brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y tú tomas el versículo solito, podríamos dar a entender con eso que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Jehová pelea nuestras batallas. Sin embargo, hemos ya aprendido y hemos dado la lista de todo lo que hizo Ezequías antes de que llegara Sennacherib con sus ejércitos a pararse allá al frente de sus muros. Tenemos un hombre prudente. Entonces, permíteme nada más aquí terminar la idea, porque dice que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué pasó esto? Porque Ezequías se había vuelto a Dios, porque escuchaba la palabra de Dios, porque restaura el templo, porque destruye los ídolos. Ezequías logra esto como parte del proceso de volver su corazón a Dios.
¿Sale? Quiero ser muy claro con esto. El domingo, por cierto, el domingo que viene, te animo a que no te pierdas el final de temporada del ataque a Jerusalén, porque vamos a ver cómo Dios lo salva, cómo Dios lo saca. Pero el punto que quiero llamar tu atención es que Ezequías no está confiando en Dios en ese instante de la nada. ¿Sale? Con mucho respeto digo esto, no vayas a malentender lo que voy a decir, pero Ezequías no es un hombre que tiene 15 amuletos en sus manos y en su bolsa y en el cuello, y en el momento de la más dura crisis de su vida, tira los amuletos y dice: ay, Diosito, Diosito, ayúdame, si me sacas de esta, yo te voy a servir para siempre. Ha oído seguramente historias como esa, ¿verdad? Que cuando estamos en la sala de espera de un hospital con un hijo en una grave enfermedad, o cuando estamos ante peligro de nuestra vida, todos somos cristianos y todos clamamos al Dios del cielo. No me malentiendas, está bien que lo hagas, está muy muy bien que lo hagas, pero el patrón a través del cual la Biblia te enseña que se aprende a confiar en Dios es a través de un proceso de preparar tu corazón para que tú te acercas a Dios, y entonces cuando viene la prueba te agarra preparado, te agarra entrenando para confiar en Dios. ¿Sí? Se vale que en tiempos de crisis clames a Él, totalmente. Sí se vale, hazlo siempre. Solo te enseñamos que la lección de Ezequías nos muestra que cuando llega la crisis sale tu verdadera confianza, en quién confías realmente. Y si tu confianza está en un ídolo de madera, pues le vas a pedir al ídolo de madera, o vas a confiar en el dinero, o vas a confiar en el hombre, porque eso es lo que sale. La prueba no produce cosas, la prueba solo revela lo que ya hay en el corazón. ¿Sale? Entonces, para desmenuzar la idea, como Ezequías se prepara con escudos, con lanzas, con espadas, con provisiones, tapando los pozos, levanta los muros, todo eso, la idea es esta. Queremos evitar aquí lo que aprendimos el día domingo, los dos extremos. Por un lado está el incrédulo, que está representado por la persona que dice que cree en Dios, pero que en el momento real de la prueba no lo hace. Nosotros conocemos a esa persona, pues le diríamos o le llamaríamos hipócrita, que puede tener los elementos de toda la religión, que usa el lenguaje religioso y puede decir Dios te bendiga, y puede decir Dios me ayuda, y puede leer salmos, y puede cantar canciones que hablan, bueno, le llamamos canciones cristianas, pero a la hora que viene la prueba, a la hora que la persona se encuentra en la decisión si confía en Dios o no, pues vemos el quiebre, ¿verdad? Como pasó con el padre de Ezequías, que se llamó Acaz. Cuando él se vio en aprietos, dice la Biblia que agarró los tesoros del templo de Jehová y los vendió y se los dio para comprar protección del abuelo de Sennacherib. Protégeme, Sennacherib, porque me está atacando mi hermana del norte, Samaria. Ayúdame y protégeme, voy a ser tu aliado y te voy a pagar tributo. Entonces, en lugar de confiar en Dios, confía en la fuerza de Asiria, ¿sale? Y Ezequías no está haciendo eso, de manera que el rey Acaz representa al religioso incrédulo, la persona que en realidad no está confiando. Dice que confía porque es israelita, ¿verdad? Es de Judá, es un rey de Judá, pero en realidad no confía. Dice que confía en Dios, pero cuando viene la prueba, corre a Egipto y a Siria, y ese es el ejemplo de Acaz. Entonces, por un lado, están las personas que en realidad en esta cuarentena están realmente dudando si Dios existe porque ya duró mucho tiempo, porque tuvieron que cerrar su negocio. Muy lamentable esto, o sea, no quiero minimizar en ninguna manera lo que nos está pasando. La muerte de tu familiar, la enfermedad que tienes, son reales, están allí. Pero lo que quiero explicar es que el incrédulo puede tener el lenguaje correcto, pero su confianza a la hora que viene la situación difícil no está en Dios, está en alguna otra cosa, ¿sale? Pero pues es más peligroso, es más complicado porque su lenguaje puede ser cristiano. Puede ser una persona que ha estado asistiendo a una iglesia evangélica cristiana, bíblica, hace meses, hace años o hace décadas. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, pues ahí se nota que no es, ¿no? Ahora, en el otro extremo, y aquí me van a permitir explicarme un poquito más, están los que llamaríamos los crédulos. Otra forma de distinguir a estas personas sería, o a mí, ¿verdad? Si yo tengo esa actitud, serían los que son supersticiosos. Y también los hay dentro del pueblo evangélico, ¿sí?
hay supersticiosos. Podemos haber personas que podemos tener etapas de nuestra vida en las que somos supersticiosos. ¿A qué nos referimos con el supersticioso? Es la persona que basa sus creencias, basa su fe en lo que le dicen sin tener un fundamento en la verdad de la Escritura. Les llamaríamos crédulos, ¿sale? Considera en este caso el extremo, diría que es falta de fe prepararse o falta de fe cuidarse. O sea, leería el versículo que acabamos de leer, que Jehová pelea nuestras batallas, y si ve que alguien está afilando una espada, le diría incrédulo. Tú eres un incrédulo al afilar tu espada y al preparar tu escudo y al levantar tus murallas y fortalecer tus torres, porque Jehová pelea por nosotros. Sin tomar en cuenta que también la prudencia nos enseña que necesitamos levantar los muros, ¿sale? Entonces, la aplicación aquí para nosotros hoy jueves, en la vida diaria, es la persona que no ahorra. Aclaro que es el que no ahorra, no porque no tiene dinero. A veces nosotros vivimos al día y no tenemos manera de ahorrar. Aunque si usted es prudente, aunque si usted es una persona que estudia la mayordomía dentro de la Biblia, usted va a poder ahorrar precisamente para tiempos como estos, aun si gana poco. Hay maneras de aprender a hacer esto con buena mayordomía, pero el punto es la persona que no ahorra porque no piensa que hay un mañana. Y por lo tanto, como dice que confía en Dios, la persona no tiene idea si mañana tendrá posibilidades de comer, porque está pensando en el hoy. Y déjame explicar a qué me refiero. Es la persona que si hoy tiene 100 pesos porque trabajó, porque Dios le proveyó, pensando que esa es la cantidad, o en tu país $10 o lo que sea, una cantidad X, no importa el número, pero solo piensa en hoy. De manera que si cuesta, vamos a usar los pesos, ¿sí? Cuesta 50 pesos poder comprar algo muy básico para hacer una sopita con verduras, por decir algo, la persona no piensa en los otros 50 pesos para mañana. Piensa que como tiene otros 50, aparte de la sopita de verduras, no, pues en lugar de sopita de verduras vamos a comprar una pizza que cuesta 100 pesos. Y no me malentienda, la disfruta y todo eso, pero el problema es que a veces es una mala mayordomía disfrazada de fe, ¿sale? Porque ay, mañana Dios proveerá. Y es bueno que pienses que Dios provee porque esa es una verdad bíblica. Pero, ¿has pensado alguna vez que Dios te proveyó 100 pesos para 2 días de sopa de verduras en lugar de 100 pesos para una pizza cada día? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que Dios te dio un aguinaldo pensando en la posibilidad de un enero difícil y no un aguinaldo para que en diciembre disipemos? ¿Has pensado en esa posibilidad? Entonces, la idea aquí es evitar el extremo de vivir completamente ansioso, con ansiedad, con estrés, con depresión, porque no confías que Dios te va a ayudar. Y el otro extremo es la persona que, hablando en las finanzas, disipa el dinero porque Dios me proveerá, ¿verdad? Entonces, quiero llamar su atención, mis hermanos, a que la Biblia no enseña ninguno de los dos extremos como una conducta que debemos imitar. Ni nos enseña jamás a vivir desconfiados y afanados, ¿verdad? Baste a cada día su propio afán, busca primero el reino y Dios te va a proveer. 100% bíblico. Y del otro lado nos enseña Proverbios. Mira la hormiga, oh perezoso, cómo no tiene capitán, nadie la está atrás con un látigo y sin embargo en el verano guarda para el invierno. ¿Sale? La Biblia enseña las dos cosas. Entonces, ¿dónde vemos el balance aquí interesante? Un ejemplo del balance es el rey Ezequías, que confía en Dios, pero afila la espada. Porque si se le deja venir Sennacherib, ya tiene el ejército organizado, ya levantó las murallas, ¿me entiende? Creo que la lección ahí es clara. ¿Qué podríamos decir aquí? Permítanme hablarles a ustedes, muchachos, sobre no estudiar. No estudiar porque el día de hoy tú sientes que te la sabes de todas, vas a poner un negocito donde vas a pintar casas a domicilio, como decíamos, ¿verdad? O a vender pepitas, ¿verdad? O vas a ser comerciante de camotes o alguna otra cosa honrada que es muy bueno.
pero estás pensando en términos de solo el instante de hoy y decides dejar la prepa porque consideras que un trabajo donde te dan 800 pesos a la semana es todo lo que necesitas. Y entiendo que para el día de hoy puede ser muy bueno, 800 pesos a la semana, nadie te los regala. Sí, pero dejar tu escuela, dejar lo que te puede abrir oportunidades 5 o 7 años en el futuro para ganar 4,000 pesos a la semana o 3,000 o 2,000 y dejarlo ahora es lo que llamaríamos una visión miope. Y yo quiero animarte y exhortarte como tu pastor, un jaloncito de orejas, especialmente si tú usas eso, si usas la fe para creer eso. Si dices, no, Cristo me proveerá y Dios me proveerá y por eso voy a dejar la escuela. Ojo, o ser irresponsable en tu trabajo, o no prepararte pensando que ahora tienes 17 y un día, primero Dios, vas a tener 24 y vas a querer casarte, tener una esposa, un esposo, quizás hijos, una casa donde puedas vivir o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor o tienes un oficio. Esa idea en algún punto puede hacer una diferencia de cómo ves las cosas el día de hoy. ¿Cuántas veces vas a intentar el examen? ¿Qué tanto te tienes que preparar para el examen? Entonces, hemos usado ese ejemplo muchas veces. El chavo que no estudia y entonces el día del examen es bien cristiano, ayuna, ¿verdad? Lee el Salmo 91 antes del examen, no lee nada de la materia que tiene que hacer, pero va y Señor, yo confío en ti, tú pelearás mis batallas, agarra el lápiz, le presentan el examen y no tiene la más mínima idea de qué va a hacer en ese examen. Entonces, yo les digo, sí, el Dios te va a ayudar, pero Dios te va a ayudar recordándote lo que tú ya estudiaste, recordándote el ejercicio que hiciste 18 veces para aprender cómo hacer esa ecuación, ¿sale? A diferencia del que es una ecuación, ¿verdad? Y es un examen grueso de cálculo, de mate, de álgebra, y tú no te preparaste. Entonces es muy importante, súper importante entender que en la Biblia no vas a encontrar una invitación a que confíes en Dios al mismo tiempo que eres flojo. Confíes en Dios al mismo tiempo que eres negligente. Confíes en Dios al mismo tiempo que disipas y eres mal mayordomo. Confía en Dios y eres descuidado en tus decisiones. Dios te va a cuidar, siempre va a cuidarte y tú en desobediencia te sales a una hora que no debes, pasando por un lugar que no debes. Vaya, no, me entienden, creo yo, la idea. Creo que el punto está ahí quizás bastante claro. ¿Qué me dirían ustedes de las indicaciones médicas? Este es un tema muy delicado, ¿verdad? Yo confío que Dios me va a sanar. Bien, ¿has considerado que Dios utiliza montones de veces la medicina y gente que se ha quebrado la cabeza para aprender cómo funcionamos, para sanarte? Quizás sea un buen momento para contarte, porque es el tiempo de aplicación, una escena de la vida de Ezequías que no tuvimos y no vamos a tener el tiempo en esta temporada del asedio a Jerusalén de verla, pero te la cuento aquí de volada. Básicamente, en la cronología, esto sucede antes de que llegue Sennacherib. Parece ser que esto viene durante el tiempo en el que Ezequías decide rebelarse contra Asiria, ¿va? Y lo que pasa es lo siguiente a grandes rasgos. Ezequías dice, bueno, me voy a rebelar contra el rey Sennacherib. El profeta Isaías está de cerca con el rey y al rey, joven de 30 y tantos años, le llega una enfermedad de muerte. Y el propio profeta le dice, ¿sabes qué? Se acabó tu tiempo, vas a morir. Esta enfermedad es para muerte. Entonces, Ezequías, con todo lo que había venido trabajando de buscar a Dios, se quebranta. Eso es lo que nos dice la Biblia. Nos dice que voltea su rostro hacia la pared y dice, ¿cómo que se me van a terminar los años? ¿No? En una situación, de hecho, un poquito interesante, porque Ezequías parece estar, de hecho, algo descontento con la idea, porque Ezequías considera que al estar haciendo lo correcto, pues como que no es justo este rollo de que ahora se le van a terminar los años. Bueno, voltea hacia Dios y le dice, Señor, tú sabes que te he servido, yo soy tu siervo fiel, concédeme la vida. Y escuchen, Dios escucha la oración de Ezequías y le dice, muy bien, te voy a conceder 15 años más. Fíjate, Dios, de cuando iba a terminar su tiempo, este hombre se quebranta de tal manera y le pide a Dios una extensión de su vida, que Dios le extiende la vida 15 años más. Pero aquí está lo interesante. Le manda la respuesta a través del profeta, ¿sale? Y el profeta le dice,
Dios te ha concedido 15 años más. Entonces lo que vas a hacer es ve y toma pasta hecha de higos y ponla sobre la llaga y la llaga sanará. Y obedientemente Ezequías va, se pone, ¿verdad?, una pasta de higos que era utilizada desde hace muchos años como algo terapéutico, era una medicina usada en ese tiempo, si me comprende la idea. Y entonces Dios lo sana y le concede 15 años más de vida cuando Ezequías va y se aplica el remedio de la pasta de higos. ¿Qué quiero mostrarte con ese ejemplo? Que para algunos de nosotros que consideramos que es falta de fe tomarse una aspirina recetada por un médico, respetamos tu fe, es entre tú y Dios, pero lo que quisiera decirte es que Dios muchas veces te trae sanidad y bienestar a tu vida a través de los medios más normales y humanos que conocemos nosotros en la tierra. Otras veces va a hacer milagros porque Él no se detiene y no depende de ni está sujeto a una medicina. Pero los medios regulares y normales que Él utiliza es, yo tengo una infección de garganta, pues sucede que si es realmente una infección bacteriana fuerte, hay quien sabe realmente qué tipo de antibiótico es necesario para ese tipo de bacteria y qué dosis y cada cuándo, según mi peso, debo tomarme eso. Entonces, si voy al médico, confiando en que Dios va a ayudarme con este médico, Padre, mi vida está en tus manos, te pido por esta tos, y Dios me va a decir, hijo, ahí te puse un médico que te en la CIMI, ¿verdad? Perdón el comercial, ¿verdad? Pero en esa farmacia por ahí te cobra barato, ¿verdad? O tu sistema de salud que tengas. Y ese médico, es una bacteria que ya conocemos y este antibiótico te puede ayudar, más estos otros medicamentos para los otros malestares asociados. Lo que quiero decir y lo que quiero mostrarte es precisamente esta idea en realidad. Ves a Dios usando medios humanos normales y esto implica entonces que el crédulo a veces no sigue indicaciones médicas porque lee un versículo. No quiero minar tu fe. Es importante que confíes y confiemos siempre en Dios. De Él depende nuestra vida. Pero es importante que aprendamos que Dios utiliza muchos medios para sanarnos como nuestro Jehová sanador. Te invito a que vayas al canal de YouTube y busques Jehová nuestro sanador en el canal de Senda de Vida. Por ahí hay una serie de los nombres de Dios y vas a aprender un montón de cosas muy interesantes. Entonces, esto se aplica igual para una persona, como decíamos hace un rato, que no prevé su futuro, ¿sale? Se casa en el momento, perdón que sea tan derecho, ¿verdad? Pero es porque me gustas, te gusto, vámonos a casar, se casan y se meten a vivir al cuarto de la suegra, al cuarto de la mamá, a ver qué Dios provee, ¿no? Y bueno, pues se generan un montón de problemas porque la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, entonces tienes que tener tu propio espacio. No significa que tienes que tener los millones para comprar tu depa, ojalá, pero si no es así, tu propio espacio con tu baño y tu cocina de perdida, aparte de tus papis. Y hay personas que no prevén eso y por la emoción del instante, aunque ven que están en una situación muy complicada, de todas maneras, pues hacen las cosas. Entonces, como te digo, aquí la idea es un balance. ¿Qué opinan entonces? ¿Qué dirían ustedes que nos enseña esto con la situación del COVID hoy? ¿Qué dirían que podemos aprender de esto? Tenemos un grupo que respetamos, como a todo mundo respetamos, pero no estamos de acuerdo. Un grupo de cristianos que dicen que no debes ponerte cubrebocas. Ahora con la cuarentena, no sé dónde estás, si tu semáforo es naranja o rojo o amarillo, o tu país, pero de verdad yo he oído pastores incluso enseñando que ese es un aspecto de tiranía, es una marca de la bestia que va a venir a dominarnos. Y entonces, me parece a mí que es una buena lección, ¿verdad? Porque utilizan incluso la fe en Dios. Dios me cuidará y utilizan hasta un salmo. Por ahí me dan ganas de hacer así una palmada en la frente, pero un salmo que dice, ¿verdad? Que ni plaga tocará tu morada. Y el versículo es correcto y Dios nos guarda. Esa es una verdad bíblica, pero es distinto que yo sea imprudente, desobediente, descuidado. Esas actitudes nunca me las enseña la Biblia, pero sí me enseña a confiar. Entonces, pues yo tengo mi cubrebocas y cuando salgo y vamos a ver a las personas y vamos a hacer lo que tenemos que hacer,
me pongo el cubrebocas y me lavo las manos, porque hay un entendimiento muy sencillo. Sucede que la capa exterior del COVID, del coronavirus, se deshace con el jabón. Miren qué sencillo. Y otros químicos que la deshacen. Pero el jabón es súper eficiente. De manera que si te lavas las manos, ¡pum!, deshaces el bicho. Aunque pudieras haberlo tocado, ¿verdad? Si no te tocas la cara y demás a través de que puede entrar y te lavas las manos bien, te estás protegiendo. Ahora, piénsalo. Acá, lavarte las manos cada minuto, ¿verdad? Y tallarle por 9 minutos las manos. Y eso te causa ansiedad. Estamos en el otro extremo, ¿verdad? No, hay gente que de verdad, se los digo con cuidado, ni siquiera se atreve a abrir la puerta de su casa cuando tocan, porque tiene una situación de ansiedad muy seria. Te animo a que confíes en Dios. Ponte tu cubreboca, lava tus manos, mantén tu sana distancia. Tu vida está en las manos de Dios, no de un cubrebocas. Pero le quiero hablar al corazón a aquellos de mis hermanitos que imprudentemente, rebeldemente no se ponen cubrebocas. Es distinto si tú lo traías, si te cayó y se te perdió y te tienes que regresar a tu casa sin cubrebocas. Mira, es un accidente, pero no viene de una actitud rebelde, no viene de una actitud soberbia de que tú te crees Superman y que tú nunca vas a ser contagiado. Viene de un accidente, de un olvido puede ser. Pero aquí lo que hablamos es que usualmente vas a ver que estas actitudes del crédulo vienen combinadas con actitudes de imprudencia, con actitudes de soberbia, de ignorancia a veces, perdón que lo diga, pero de ignorancia, como les he platicado, esos remedios que andan en las redes sociales para asuntos del COVID. ¿Dónde lo leíste? ¿Quién dice? ¿Quién hizo el estudio? Pues aquí tal persona. ¿Dónde estudió esa persona? ¿Qué credenciales tiene para decir lo que dice? ¿Tiene autoridad en su ramo para decir lo que dice? ¿O lo oyó de por ahí de una serie de televisión, verdad? O de algún lado. Entonces, creo que la idea está clara, ¿verdad? Díganme qué piensan, pónganme aquí sus comentarios y si quieren que nos quedemos aquí. Pero quiero enfatizar cuál sería el balance. No queremos ser gente supersticiosa y crédula, ni tampoco queremos ser gente incrédula y ansiosa y estresada todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está el balance? La Biblia le llamaría el balance, lo pondría como el prudente, ¿sale? El que está confiado con bases en Dios, con sus pies en la tierra y su corazón en el cielo. Bien balanceadas las dos cosas. La idea es esta: Dios obra también a través de medios humanos, normales y comunes. Y esto, Proverbios, es la razón por la que se escribe este libro. ¿Sabes que Dios nos ha dado inteligencia? Nos ha dado la inteligencia para saber que si vamos en una senda y vemos un hoyo, le demos la vuelta. No ocupamos, lo digo con cuidado, amados hermanitos, no ocupamos orar: Señor, ¿es tu voluntad que le dé la vuelta a este pozo lleno de serpientes? Si te dio sentido común, ojos, inteligencia y ves un pozo lleno de serpientes, ¿qué harías? ¿Qué haría cualquier persona normal? Diríamos, le damos la vuelta. Excepto el necio en la Biblia. Y el necio en la Biblia, la escritura misma nos dice en Proverbios que ve el pozo, lo ve de lejos, le avisan y se avienta al pozo. Ese es el necio en la Biblia, un tema que si quieren un día lo estudiamos, fascinante la verdad, ¿eh? Bueno, ¿dónde está en la Biblia el ejemplo del incrédulo? En la gente que vivía alrededor de Jesús, de su propio pueblo, de su propia ciudad. Dice ahí Jesús que no hizo milagros porque no creían en él. Se sorprendió de la incredulidad que tenían en él, porque sucede que lo conocían desde chavito. Oye, ¿qué no es Jesús aquí el hijo del carpintero de José? Conocemos a su mamá y a sus hermanos. ¿Qué va a ser un maestro ese? Y no creían en él. Sin embargo, personas incluso que no eran israelitas, ¿sí? Una mujer sirofenicia, un centurión romano, tenían más fe en que Jesús podía sanar que la fe que tenían sus propios familiares durante algún tiempo de su vida. O sea, la incredulidad era tremenda, ¿no? Y vivían en una situación de zozobra porque no tenían fe, ¿sale? El otro extremo, ¿dónde lo vemos? Proverbios está lleno, no puedo escoger ni un versículo, ¿ah? Pero te pongo este. La gente tonta, esta es la palabra necio o el quesil en la Biblia, ¿sale? Es el hebreo quesil, no tienes que saber hebreo, pero solo te lo comento. Dice, la gente tonta, ese es el necio. Cree todo lo que le dicen. La gente sabia, ¿ve la diferencia aquí, el contraste? Piensa bien antes de actuar. Piensa bien antes de actuar.
Y ojo, sí hay un elemento de sabiduría, porque aquí el contraste del necio es el sabio, ¿sale? Aquí está abajo, la gente sabia. Se adquiere, no nacemos con ella, se adquiere, se llega a ser sabio. ¿Y cómo se empieza? Temiendo al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sale? Pero ¿qué hace el sabio? Piensa antes de actuar, está considerando los escenarios. Oye, me propusieron dejar la escuela por un trabajo de 1,000 pesos a la semana. Oye, pues se oye muy bien, sí, pero dejar la escuela me cierra 25 oportunidades en el futuro por abrir una el día de hoy. ¿Qué tan sabio es eso? Casarme a la edad de 16, ¿qué tan sabio es eso? Mudarme de ciudad con un amigo sin saber a dónde vamos, ¿qué tan sabio es eso? Y no digo, ojo, no digo que no te aventures, que no tengas aventuras, que no vivas en aventura, sí, pero guiado por Dios. Y Él te va a llevar una aventura que ni se te ha ocurrido a ti jamás, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Proverbios? El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Fíjate, es porque es sabio, se cuida del peligro, ¿verdad? No anda imprudentemente con rebeldía y demás, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Me parece que el versículo pues es tan claro y tan fuerte y tan duro que a muchos de nosotros, pum, nos da nuestra cachetadota, ¿verdad? Nos habla sobre muchas cosas que estamos haciendo hoy y la forma en que estamos viviendo hoy y que pues a veces ni pensamos en el futuro porque no tenemos sabiduría. Hemos tomado, todos nosotros, le aseguro, yo he tomado decisiones que no fueron sabias. No fueron sabias, fueron decisiones tontas, donde me pasé de confiado, donde creí cosas que no debí de haber creído, ¿verdad? Y uno va aprendiendo y va aprendiendo. Y aquí les podría platicar de pues varios fraudes que me han hecho, tranzas que me han hecho, trampas en las que he caído. Y no es fácil porque da vergüenza, ¿no? Decir, ay, qué tonto. Sí, qué tonto ya que te la hicieron, ¿verdad? Pero cuando te la están aplicando, en eso consiste el tramposo que te hace caer en la trampa, te engaña. Ya que la has pasado, dices, no, ya no me la van a hacer, ¿verdad? Al que sí, se la hacen 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. El que es necio se mete solito a esa trampa. Pero el sabio aprende. ¿Por qué? Porque conoce el miedo y piensa bien antes de actuar. Entonces, quisiera animarte a tomar muy, muy en cuenta, por favor, la lección de Ezequías, especialmente durante esta pandemia. Si tú tienes tanta fe en Dios como para no ponerte un cubrebocas, pues yo a lo mejor que no tengo esa fe, te pediría que te lo pusieras por amor a mí, ¿verdad? Te preguntaría sobre tu fundamento, te preguntaría sobre tu actitud, ¿cuál es tu actitud? Sí, en qué ramo, en qué grado ya estás cayendo en tentar al Señor. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿a qué grado llegamos? Y la pregunta puede ser, me parece bien válida, ¿eh? No es un ataque a quien no se lo quiera poner. La verdad, no es un ataque, es una pregunta válida de cuál es el fundamento escritural para que en una situación como esta tú consideres que no es válido que tú te pongas un cubrebocas y tengas distancia y te laves las manos, ¿sale? Y si ese patrón es válido para eso, lo sería también para manejar un vehículo sin cinturón de seguridad, lo sería también para no lavar las verduras cuando las compras ahí del mercado, sería el mismo argumento para tomar cianuro o tomar una botella de cloro, o sea, las imprudencias de meter tu mano en una, como lo hacen por ahí unos cristianos en el estado de Texas, tienen unas peceras, haz de cuenta, de vidrio, pues unas cajas de vidrio, unas peceras sin agua, obviamente, en las que tienen serpientes, y durante su culto, es una iglesia que creen ellos en Cristo Jesús, y como agarran el versículo que dice que aunque una serpiente te muerda, ¿verdad? Ni serpientes, ni escorpiones te van a hacer daño. Entonces, en el culto está la alabanza, sacan estas peceras con serpientes y empiezan a meter la mano y a manejar las serpientes, porque la Biblia dice eso. Entonces, bueno, han salido en las noticias y todo eso. ¿Qué opinas de eso? ¿Es ser crédulo? ¿Es tentar a Dios? ¿Es fe o es incredulidad mía porque yo no meto la mano a una caja con serpientes? Entonces, es un tema interesante del cual Ezequías en mi opinión, nos da un punto muy prudente. Viene Sennacherib a atacar, va, yo me preparo, pero mi confianza está en Dios, como lo vimos claramente. ¿Qué hace Ezequías para que crezca su fe en Dios? Pues lo que hace es, se prepara. Segundo,
va a la casa de Jehová, entra a la casa de Jehová y expone con confianza su situación delante de Dios. No tiene soberbia, me va a hacer los mandados Sennacherib. No, Señor, aquí está la situación. Dice, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová. Vemos a un hombre completamente quebrantado aquí, delante de la presencia de Dios. Lee las cartas que le mandó Sennacherib, se las presenta al Señor, ¿sale? No sube a Egipto, no busca a Babilonia, ni va con los medos o los persas. Su confianza está en Dios y busca a Dios. Entonces yo me preparo, me tomo la medicina y oro. Busco, mi confianza está en Dios. Señor, este chochito no sé qué es, Padre, úsalo para tu gloria, ¿no? Haz tu voluntad en mi vida, pero yo quiero obedecer y hacer lo correcto. Tercero, ¿qué hizo para que su confianza en Dios creciera? Adoró. Es un reconocimiento directo de quién es Dios. Fíjense lo que dice en la oración: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Es un reconocimiento de quién es Dios. Observan, entonces tenemos adoración y tenemos un quebrantamiento y una confianza en Dios, más la preparación. Vean, aquí el elemento, no hemos dejado de lado el primer elemento que vimos de la preparación. Ezequías está quebrantado en el templo de Dios, adorándole, pero afuera el muro ya está levantado. La torre ya está más alta. Escudos ya están bien firmes, las espadas bien afiladas y el ejército organizado. Pero él está en el templo quebrantado. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermana? O sea, aquí es a lo mejor usted en el hospital. Lleve a su familiar al hospital, que lo atiendan los médicos y usted afuera, su confianza tiene que estar en Dios y usted adore al Señor. Deje en las manos de los médicos, pero usted sabe, los médicos llegan hasta cierto punto. Hay cosas que no pueden hacer, ¿sale? Y ahí está nuestra confianza en Dios, pero hacemos lo que nos corresponde hacer, ¿sale? Número 4, muy importante, pide específicamente. Si usted está en una situación de crisis, una situación difícil, pídale a Dios específicamente lo que usted necesita. Vean cómo ora el rey. Le dice al Señor: Jehová, Dios nuestro, aquí está la petición, miren. Ahí está, sálvanos, porque este hombre tiene más poder que nosotros, su ejército es más grande, no le vamos a durar ni un día en el asedio probablemente si decide atacar. Señor, sálvanos. Estamos en nuestro límite, sálvanos, te ruego de su mano. Y aquí está algo muy importante que está ligado a la adoración, observen, está ligado a la adoración, pero el domingo lo vamos a ver con más detalle, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová Dios. O sea, pida lo que usted considera que necesita, pídaselo a Dios, búsquele. Dice la palabra que no debemos estar ansiosos, en estrés todo el tiempo, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la acción del cristiano. Entonces fíjese, llevamos 4. Usted se prepara y hace todo lo que le toca hacer, ¿sale? Segundo, ponga su confianza en Dios y clame primero a Él, vaya a buscarlo a Él primero, no vaya primero a Medo y a Persia y a Babilonia, busque al Señor. Tercero, adore. Un reconocimiento de quién es Él y qué ha hecho Él. Y cuarto, clame y pida a Dios lo que usted y yo necesitamos. Luego, espere la respuesta. No se levante, espere, Señor, muéstrame, indícame. Y a veces no viene al instante. Yo no le pongo el horario a Dios. Él decide cómo y cuándo va a contestar. En el caso del rey Ezequías, lo hace a través del profeta Isaías, donde le manda la respuesta y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib he oído. Y en el Nuevo Testamento mi Señor Jesús enseña lo mismo: pedid y se os dará. Fíjate, no hay petición hecha en el nombre de Jesús que no llegue al Padre. No quiere decir que me va a dar lo que yo le pido, pero toda petición mi Padre la escucha. Cada carta que hacemos llegar le llega. ¿Sí? Todo nuestro pliego petitorio, el Padre lo tiene en consideración. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar respuesta, vamos a hallar. Si llamamos, si estamos clamando que alguien nos escuche, si hay alguien que nos pone atención, ¿sale? Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, aquí tienes las 5 cosas que aprendemos de Ezequías. Hemos hecho mucho énfasis aquí, y entonces la idea es esta. ¿Cómo puedo aprender a confiar en Dios? Prepárese y haga todo lo que le da Dios oportunidad para hacer, sin afanarse y sin ser demasiado confiado. Prepárese, ¿sale? La idea es,
hacer nuestra parte ante lo obvio o las posibilidades de los retos que enfrentaremos. Ya te decía, Jesús dice, ¿quién de ustedes se pone a construir una torre si no hace primero un presupuesto? Haga un presupuesto. ¿Quién se va a aventar un pleito con otro si no has hecho un censo de tus ejércitos para ver si tienes lo suficiente para aventarte con ellos? O sea, prudencia, ¿verdad? Es medirle el agua a los camotes, decimos acá, ¿verdad? Entonces, ni incrédulo ni supersticioso. Segundo, la oración, que es clamar a Dios, confianza en Él, extender nuestra petición. La primera reacción, mi confianza está en Dios. Tercera, la adoración, la alabanza. A veces es cantando, a veces es con mis palabras, a veces es en mi corazón y en mi pensamiento, a veces es reconocerlo delante de la gente. Muchas veces es eso. ¿Sabes por qué tengo este trabajo? Mi Dios me lo ha dado. Él tiene el mérito de que yo esté aquí. Eso estás alabando aunque no tiene música, ¿verdad? Cuarto, pídale. Pídale, presente sus peticiones. Dice Primera de Juan que si nosotros presentamos y pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y luego, espere. Entonces son 5 palabras: preparación, oración, adoración, petición y expectación. ¿Sale? Son lecciones. Se traduce en esto, ¿verdad? Yo me preparo, oro, adoro, pido y espero respuesta. Y luego lo repito de nuevo, lo vuelvo a hacer. Esa es la idea, mis hermanos. Ese es lo que hemos querido compartir con ustedes para que pues sí, saquemos algunas lecciones, ¿verdad? De esto que estamos aprendiendo. Espero que te ayude, espero que sea algo que sea práctico para ti, especialmente con el COVID. Y la implicación es económica para muchos de nosotros, la implicación es la salud para muchos de nosotros, la implicación es el negocio que habías emprendido, que tenías, tu trabajo, tu empleo, la situación es relacional. La situación puede ser, miren, puede ser que para algunos de ustedes esto sea tan serio que esto se aplica a lo que vas a hacer por el resto de tu vida. De verdad te lo digo. Puede ser que se aplique a una mala decisión que tomaste de que te vas a dedicar a algo pues que no es lo tuyo, no viene por dirección de Dios. Escogiste hacer eso para tratar de hacerte rico rápido o para evitar responsabilidades, no lo sé, ¿no? Las circunstancias pueden ser muy variadas, la verdad, muy variadas. Pero vaya, perdona aquí que me pasé ya 4 minutos en el repaso, pero hemos querido desmenuzar un poquito más la idea de que para aprender a confiar en Dios no viene de la noche a la mañana, cuando yo estoy en una situación de crisis y ¡pum!, la confianza en Dios de repente nace. Es porque le conoces quién es Él, es porque has leído las cosas de las que Él es capaz, es porque ya has confiado antes en Él en cosas pequeñas, es porque obedeciste cuando Él te dio una dirección, es porque estás en adoración a Dios antes y entonces lo reconoces como el Dios de los ejércitos, de manera que cuando hay ejércitos afuera de tu puerta, sabes que Dios es capaz de sacarte adelante, ¿verdad? Entonces, sí, la fe en Dios crece, no es al instante gigante, ¿verdad? No es como un grano de mostaza para mover un monte. Esto viene por ir conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que es capaz de hacer, ¿va? Entonces, si están de acuerdo y tienen preguntas, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas ahora. Si quieren ya irse a echar sus taquitos y ya están sus molletitos listos ahí, o sus arepas, o ¿verdad? O está el gallo pinto listo por ahí cerca de usted, pues adelante, aquí terminamos, nos despedimos. Pero si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, pues podemos ir adelante y de una vez echarle un ojito si usted gusta, ¿sale? Entonces vamos a dar unos segundos para revisar si hay algo que ustedes quisieran compartir y lo vemos, ¿va? Déjenme revisar aquí rápido nada más. Gracias por sus likes, gracias especialmente por aquellos que comparten la transmisión. Te hemos platicado que eso es lo que más beneficia. Los likes son buenos, es una buena expresión y nos da gusto verlos. Y te animamos a que aparte compartas la transmisión, porque eso es lo que ayuda a mucha gente. Multiplica casi por 10 el acceso de las personas a la transmisión cuando tú la compartes, porque está en Senda de Vida y la gente que ya sabemos de Senda, pues llegamos ahí. Pero cuando tú la compartes es como se hacen virales las cosas, digamos. No pretendemos que esto se haga viral, pero lo que queremos es que más gente tenga acceso a la verdad de la palabra. Entonces te animamos a que compartas, ¿va? Bueno, vamos a dar un tiempecito.
Ah, bien, ok. Muy bien. Bueno, qué padre, gracias. Pues ya hay unas preguntas por aquí. Gracias a todos ustedes que bien buena onda ponen sus comentarios y todo. Y les agradezco que están regresando, la verdad, esta situación de la pandemia se está haciendo mucho más larga de lo que habíamos pensado, francamente. Para este tiempo ya estábamos esperando estar en nuestras células, comiendo nuestros taquitos bien a gusto, pero por responsabilidad, precisamente por ser prudentes, nuestra confianza en Dios nos lleva a ser obedientes y todavía no iniciar reuniones presenciales en Senda de Vida. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por amor y protección, especialmente a personas que pudieran ser vulnerables, es que queremos proveerte esta oportunidad y te agradezco que tomas el tiempo de conectarte, bien buena onda, haces preguntas y comentarios, la verdad, te agradecemos bastante, siempre, siempre bienvenidos. Y les aclaro, los comentarios incluso que no son chidos ni bonitos, siempre y cuando haya respeto, podemos conversar de lo que gustes, ¿verdad? Pero no tienes que estar de acuerdo con nosotros en todo, ¿verdad? Eres bienvenido en todos los sentidos, ¿va? Bueno, vamos a ver algunas cosas que ustedes tienen ya acá. Como estación de radio, hasta saludos hay por aquí, ¿verdad? Y algunas otras cosas. Bueno, muy bien. Vamos a ver. David, gracias por tu comentario. David comenta. Mi comentario es el siguiente. En esta parte de la historia que hemos estudiado nos muestra cómo la oración de Ezequías es una oración victoriosa, ya que nos enseña dos puntos muy importantes. El primero, el corazón encendido por Dios, la pasión que el rey mostró desde el comienzo de su reinado y por tener una actitud de obediencia que es el reflejo de una fe verdadera. Claro. Segundo, su confianza depositada plenamente en Dios. Y si analizamos un poco, creo que muchas de nuestras oraciones nunca pasan del techo y son estropeadas por nuestras actitudes. Es decir, que el peor obstáculo para recibir la bendición de Dios somos nosotros mismos cuando caminamos lejos de la voluntad de Dios y haciendo según los desvaríos de nuestros deseos. Sí, así es. Y esta increíble historia, pasaje, nos invita pues a ser imitadores de estas dos grandes cualidades del rey y sin dudar nuestra oración será victoriosa en cualquier situación que nos encontremos. Estoy de acuerdo, amigos, sí, ingeniero, así es. Digo, muchas de las cosas que podríamos aprender de Ezequías. Miren, les voy a decir algo, porque aquí tú lo estás ya comentando, David. A veces yo me siento mal de tomar solo 4 mensajes de un evento de la vida de Ezequías. Deben saber que Ezequías es considerado después de David el rey más grande de la historia de Israel, ¿sale? Está David y luego está Ezequías, ¿sale? Hubo otros muy buenos en Judá, pero Ezequías es así como el héroe nacional, es, no sé, como Bolívar para algunos de los países centroamericanos, sudamericanos, como Benito Juárez para México, ¿verdad? El Abraham Lincoln en los Estados Unidos, es un héroe de la patria. Entonces, la vida de Ezequías tiene estos elementos que son espectaculares, combinaciones con errores, combinaciones con aciertos, pero precisamente es conocido como un héroe nacional porque regresa a la nación a ser adoradora de Dios. Pero podríamos aprender de errores de Ezequías. Entonces, lo que quiero decir es que muy bien, David, has encontrado dos cosas más que podemos aprender del rey Ezequías, y yo sé que todos ustedes que están oyendo esto pueden aprender y sacar muchas otras más. Aquí, por las limitaciones del tiempo, nos hemos concentrado en aquellas que pudieran ser pertinentes a la situación del COVID, pero esta, para la vida de oración que tú comentas, excelente, la verdad. Te animo a que hagas un estudio y lo escribas por ahí, nos lo compartas. Kenia, gracias, Kenia, por tu pregunta. ¿Cómo aprender a ser pacientes ante la espera de la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Muy buena pregunta. Para justo evitar confundir su respuesta con la del enemigo o los deseos propios, ya que Dios siempre nos dará lo que no, ya que Dios siempre nos dará no lo que queremos, sino lo que Él considera mejor para nosotros. Es correcto. Y ante tu pregunta, la Biblia esencialmente utiliza un ejemplo en Santiago y lo dice así: hay que ser pacientes. El ejemplo que utilizan es como el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, ¿verdad? Y se sienta allí, ¿verdad? Primero, bueno, no se sienta, pero se pone a trabajar,
barbechar y luego hace el surco y luego avienta la semilla. Pero el punto es que sabemos que en estos casos los ejemplos son a largo plazo y esto indica que esperar a veces toma años y a veces son meses y a veces son semanas, pero en eso consiste el esperar. Una de las características que aquellos que hemos estado pidiendo a Dios cosas, y te lo dirá gente que vive orando, ¿verdad? Que es gente de oración, es que en la misma oración, Kenia, hay un sentir de que es Dios mismo quien muchas veces te está diciendo, sigue pidiendo por esto, sígueme diciendo esto que me estás pidiendo, porque la petición no se trata solo de lo que pedimos, sino de estar con Él. Y hay ocasiones cuando esa carga, digamos, de pedir, Dios la cambia por la paz de que la respuesta es no. Y entonces, Señor, sí, ya entendí que esto no debo seguirte pidiendo, ¿verdad? Esto no debe seguir en mis oraciones. Señor, dame un departamento en las lomas de Chapultepec, de esos de 9 millones de pesos. Señor, y yo se lo estoy pidiendo. Hay un punto en el que mi comunión con Dios es tal que Él me quita la paz cada que yo le pido eso. Entonces, al quitarme la paz, eso viene como implicación de un no. Y otras veces el seguir pidiendo y pidiendo, Dios nos da una paz de que necesitamos seguir insistir más sobre esa petición. Entonces, lo que decimos es que debemos seguir pidiendo tanto como el Señor nos dé paz para seguir pidiendo. Y Él nos anima a no desmayar en la oración, a que tenemos que seguir y seguir. En el grupo de oración, por ejemplo, ustedes pueden ver respuestas de oraciones casi inmediatas, pero pueden ver otras por las que hemos estado orando por años y otras por las que hay que estar orando todos los días, ¿verdad? Entonces, la idea es que ese es un estilo de vida, que ese es el punto en Ezequías. Ezequías no se sacó de la manga la fe con Dios, sino que es algo que, como bien comentas, ya venía practicando y pudo distinguir la voz de Dios de su propia voz o de los malos consejeros, ¿verdad? Precisamente por esa comunión. Muy bien. Carlos de Perú, saludos Carlos, Dios te bendiga. ¿Ser buen mayordomo es parte de la obediencia de un discípulo? Sí, completamente. El buen discípulo, una persona que está madurando en su discipulado, inequívocamente va a integrar a su vida de discipulado la mayordomía. Nosotros le llamamos mayordomía integral, que no es solamente del dinero, es del tiempo, de mis recursos, de mis finanzas, de mi intelecto, de mi profesión, de mi casa, de mi auto, de mi celular. Y es el entendimiento de que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y yo soy solamente un administrador de los bienes que Dios ha puesto en mi mano. Y como administrador de esos bienes, la obligación número 1 que tengo es honrar a Dios con mis bienes. Y si soy un hombre casado, eso implica la provisión a mi familia, a mis hijos. Si soy un empresario, ser honesto en mi empresa y producir y reproducir y multiplicar los recursos y ser sagaz e inteligente, dice la Biblia, para que si me dan 100 pesos, yo busco la manera de hacer esos 100 pesos 120 sin caer en avaricia. Entonces el tema es fabuloso, la verdad es fascinante, pero claramente está ligada a la madurez de un discípulo. Entonces, por eso es muy importante. Hemos visto personas que antes de venir a Cristo disipaban el dinero. Bueno, ni decir que lo disipaban, hasta se lo robaban. Pero cuando vienen a Cristo, dejan de robar, pero no han aprendido a ser buenos administradores de los recursos que Dios les da. Entonces, a través del proceso del discipulado, eso se hace una parte integral de su vida, ¿verdad? Sirven a Dios con sus bienes. Dios es la prioridad para todos sus bienes. Y al ser la prioridad Dios, saben cuándo dar a la misión, cuándo dar a la promesa de fe, a su diezmo, su ofrenda, cuándo no deben dar allá, cuándo sí deben dar aquí, la prioridad de su familia, el sostenimiento para su familia, porque la Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces, gracias por tu pregunta, Carlos, porque es muy pertinente y lo vemos reflejado en la medida en que el discípulo va creciendo. Así es, se hacen hasta veces buenos comerciantes, buenos empresarios, buenos hombres y mujeres de negocios. ¿Por qué? Porque Cristo les da esta sagacidad y capacidad de ser bien prudentes, de ser buenos administradores de los recursos de Dios, y hemos visto a mucha gente crecer
en sus bienes económicos, no necesariamente porque lo declaran y lo reclaman, ¿verdad? Dios prospérame y le cae una lana del cielo, sino porque son mayordomos sabios, que esa es la diferencia, ¿verdad? Muy bien, gracias. José, gracias por tu pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos en los extremos de ser incrédulos o crédulos? Bueno, muy buena pregunta. Quisiera quizás poner aquí, déjame ver, gracias José, nada más para a forma de ilustración, pues voy a poner esta, ¿verdad? Para que la vean. Es evitar precisamente las características que acompañan a cada una de estas, te diría José. O sea, el crédulo va acompañado usualmente de actitudes que son incorrectas. O sea, viene acompañado a veces de ignorancia, de soberbia, de un exceso de confianza que no tiene fundamento en la escritura. Esta viene acompañada de palabras correctas, pero en la práctica la persona usualmente le vas a vivir con el afán que describe Jesús, que nosotros llamaríamos hoy ansiedad, ¿no? Entonces, aquí es lo que observamos. Ya han hecho varias preguntas varios jueves acerca de este asunto de la ansiedad, la depresión, todo ello, que hay que ponerle mucha atención, pero hay que revisar que no esté relacionada a el hecho de que yo digo que confío en Dios, pero en realidad no confío en Él. Entonces, lo difícil de esto, José, es descubrir y revisar cuál es el estado del corazón. Ese es el punto. ¿Cuál es el estado del corazón? Y como dato curioso, el estado del corazón, como una esponja, revela aquello de lo que está lleno cuando lo apachurras, cuando lo aplastas. O sea, tú le pones presión a la esponja y revela aquello de lo que está empapada. El corazón, cuando está bajo presión, revela aquello de lo que se ha llenado, ¿verdad? Entonces, muy importante ver que no estemos en esto. ¿Cómo lo sabemos? La palabra bíblica es el sabio o el prudente. Entonces, te animo, cualquiera de nosotros lo puede hacer, abre tu Biblia en Proverbios y empieza a revisar. ¡Wow! Todo el libro está diseñado como un papá hablándole a su hijo para que no sea imprudente, para que no sea necio. Y lo primero que te va a decir y nos va a decir a todos es: pon tu confianza en Dios y fíjate bien, ¿verdad? Fíjate bien, no andes con los malos. Capítulo 1, ¿verdad? Cuidado de los que te quieren engañar. Capítulo 5, por ahí 6, cuidado de la mujer adúltera. Capítulo 7, ojo, no te metas con la mujer extraña o el hombre extraño, se aplica para el varón. Entonces, observamos cómo es un padre diciéndole: aguas allá adelante, cuidado allá adelante, pon en Dios tu confianza. Y luego, si entramos a los demás capítulos, wow, o sea, de repente Proverbios se transforma en un manual para la vida diaria como no existe otro. Es fascinante lo que encontramos en Proverbios y nos ayuda a evitar esto. Es precioso el libro porque nos ayuda, José, a evitar el extremo del incrédulo y el extremo del supersticioso o el crédulo, el que se cree todo, ¿verdad? Los dos, Proverbios nos diría que son el necio. Es una persona necia. Gracias, José. Muy bien, aquí estamos viendo otras 2-3 preguntas y si ustedes están de acuerdo las contestamos y oramos para terminar, ¿sale? Hermana Rojano, gracias hermana por sus comentarios. Sé que es importante adorar, cantar y orar, pero la pregunta ¿es necesario que tenga el deseo de hacerlo? ¿Es también válido hacerlo sin ganas? Muy buena pregunta, hermana, le agradezco. Sí y no. Esta es de esas muchas preguntas que contestamos sí, no. ¿Qué quiero decir? A lo mejor la manera más sencilla de contestarla es aquí usando el pizarrón, ¿no? Hemos hablado antes de que tenemos nosotros como seres personales creados a la imagen de Dios, fuimos creados con espíritu, ya lo sabemos, ¿verdad? Alma y cuerpo, ¿sale? Lo vamos a poner aquí en verde. Y cuerpo, ¿sale? Técnicamente, si lo vemos de esta manera, cada uno que está aquí afuera expresa el que está dentro. Entonces, la expresión de mi alma se hace con el cuerpo.
pero la expresión de mi espíritu se hace o sale a través de mi alma expresada con el cuerpo. ¿Ok? En el fondo, hermana, en el fondo, la adoración es algo espiritual. Es el reconocimiento en mi espíritu, porque yo soy un hijo de Dios, de que el creador del cielo y de la tierra, su Hijo Jesucristo y el Espíritu de Dios son los merecedores de toda gloria, honra, reconocimiento, poder y adoración. Y es espiritual. De manera que Jesús nos dice, por ejemplo, que nadie puede llamar, nadie puede llamar al Señor, Señor sin el Espíritu, ¿verdad? No podemos llamarle Padre si no tenemos su Espíritu. Entonces, no hay en ese sentido adoración genuina si no hemos nacido de nuevo, vamos a decirlo así con cuidado, ¿verdad? Pero algo interesante es que mi alma puede estar en tal quebranto que no siento adorar a Dios, pero de todas maneras lo hago. Job, en el peor quebrantamiento de su vida, ¿verdad? Señor, tú diste y tú quitaste, pero no podríamos decir que su alma está adorando con gozo o con alegría. Su alma está totalmente hecha pedazos. Los salmos están llenos de oraciones donde se adora a Dios en un estado de lamento, donde el alma está expresando el dolor y el lamento de la situación que está pasando. Y claro, hay ocasiones donde el cuerpo no se deja, ¿verdad? No se deja, está tan quebrantado que el alma sí puede adorar a Dios, pero el cuerpo puede estar en un estado, me ha tocado estar al lado de la cama de personas que están muriendo en edad avanzada o de enfermedades terribles, es una cosa terrible. Y me ha tocado ver las dos, personas que se quieren tomar de las sábanas, se agarran de las sábanas por el estado de angustia o toman de la piel a las personas que están cercanos a ellas porque temen la muerte, ¿verdad? Que vaya, es una cosa fuerte. Y me ha tocado ver personas que su cuerpo está moribundo y alcanzamos a veces a oír palabras de alabanza y adoración que vienen de su espíritu y se expresan en paz de su alma, porque se van a encontrar con su creador. Entonces, muy interesante. De manera que trayéndolo a cosas menos intensas, ¿no? Yo puedo estar un domingo sin ganas físicas, puede ser, o del alma, a lo mejor, pero Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, y no me siento hoy con mi alma para cantar, ¿verdad? Pero aquí estoy. Hay un salmo donde David parece ordenarle a su alma: bendice, alma mía, al Señor. Interesante, ¿verdad? Pareciera que David está como con su espíritu animando a su alma a adorar a Dios. Pero hay ocasiones donde David danza delante del Señor, expresando completamente su adoración. ¿Cuál es qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento? El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales adoradores, que tales personas le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, pero a veces el alma, que es una expresión del espíritu, va en diferente dirección, porque así somos personas que estamos sujetos. Aquí en el alma se encuentra, es el asiento de las emociones, del intelecto, de los sentimientos. Algunos dicen de la voluntad también, ¿verdad? Entonces, así más o menos, mi hermana, está la idea, ¿verdad? Obviamente que esto puede sacar más preguntas y todo ello, pero en general es como la Biblia expresa y nos explica que estamos hechos. Pero por eso el punto es la adoración a Dios se le da por quién es Él, no por cómo me siento yo. De manera que a veces yo puedo sentirme muy abajo y Él sigue siendo Dios digno. Me parece que acabamos de ver el ejemplo de Ezequías, donde está quebrantado, llorando con las vestiduras rasgadas, diciendo: esto es un día de luto, llegó el momento de lo bueno, ¿verdad? Está para dar a luz, dice, y no tenemos fuerzas. Entonces va y quebranta delante de Dios, y observemos lo que dice. De todas maneras, Ezequías dice: Señor, Dios de Israel, tú eres el creador del cielo y la tierra, no hay nadie como tú. Y está adorando, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, muy buena pregunta. Muchas gracias, hermana. Saludos a sus hijos, por favor, a su esposo allá en donde está. Hermana Moni, qué gusto ver aquí su mensaje. Gracias. Pastor, en una situación difícil de salud, llegué a sentir miedo y mis lágrimas salían sin control. Aunque sentía paz, llegué a sentir culpa por llorar y sentir temor. Oraba, alababa, pero a ratos tenía ese sentimiento que salía. En esos casos, ¿será que estoy haciendo algo mal? Hermana, para empezar, qué amable de usted tener la honestidad, ¿verdad? Le agradezco mucho que muy amable usted expresa esta pregunta, porque a muchos nos ha pasado esto. A muchos nos ha pasado esto. Y lo que le puedo decir es, usted pregunta en concreto si usted está haciendo mal. Hermano, no creo que usted esté haciendo mal, porque hizo ya todas las cosas que hizo Ezequías. O sea, se puso a llorar, le dio miedo que le dio a Ezequías y oró y adoró. Ese es exactamente lo que se hace cuando uno está del nabo, decimos, ¿verdad? Cuando uno le está yendo de la patada. Es lo que hizo el rey David, es lo que hizo mi Señor Jesús. Dice, estoy triste hasta la muerte. Era tal la tensión que dice que sudaba como gotas de sangre. Nadie va a pasar jamás por lo que pasó Jesús en Getsemaní, pero nosotros por ahí andamos, podemos andar cerca. Pueden pasarnos situaciones donde sí, yo le digo muy concretamente, yo no me quiero morir, para nada. Entonces, si tuviera a una persona al lado mío con una pistola, claro que me va a dar miedo. Claro que me voy a sentir miedo, precisamente por lo que describíamos hace un momento del alma, ¿no? Nuestra alma está sujeta a esas cosas, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos temores, pero la clave es qué hacemos con ese temor. Y en el caso de Ezequías, como Jesús fue al Getsemaní, Ezequías fue al templo de Dios y presentó su carta delante del Señor y se quebrantó. Pero hay que aclarar que cuando dice el texto que estaba vestido de cilicio y estaba con las ropas rasgadas, eso sería el equivalente a estar llorando en un funeral para nuestras culturas, vestido de negro, probablemente derrumbado en un sillón, en una casa funeraria o en un lugar, llorando. Debo decirles, la Biblia, hace rato hizo el comentario, David, ¿no? Es una oración de victoria, sí, y esa oración de victoria tiene lágrimas y lamento. Muy importante, tu Biblia y la mía están llenas de lamento. Y hay días, dice el propio escritor de Eclesiastés, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de alegría y hay tiempo de clamor y de lamento. Todo hay debajo del sol. Entonces, la clave es siempre y cuando, aquí usted hizo bien, mi hermana, porque ante esa noticia, con las cuestiones de la enfermedad, nos llega la emoción y sí, podemos tener situaciones donde nuestro llanto puede ser incontrolable. David habla de que se quedó sin lágrimas, expresa, y algunos de ustedes han pasado cosas de esas, donde se quedaron dormidos de tanto llorar, se quedaron exhaustos de tanto llorar. ¿Sí? La diferencia está entre que, pues, todo ser humano en esta tierra, así dice Eclesiastés, nacemos para el dolor, nacemos en una situación un poquito difícil, ¿verdad? Si no contemplamos a Dios, nacemos para el dolor. Por eso dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque está contemplando que Dios no existe en ese experimento que hizo Salomón en Eclesiastés. El punto es que todo ser humano que ha venido a esta tierra vamos a llorar. La diferencia está entre aquellos que lloran y sus lágrimas se quedan en la almohada, se quedan en sus mejillas perdidas. Y hay un salmo que nos habla de cómo para los que tememos a Dios, confiamos en Dios, nuestro Padre tiene nuestras lágrimas en su redoma. Y redoma y este salmo se refieren a una pequeña botellita que era hecha a veces de piedras, de minerales, de alabastro, eran muy caras, de vidrio, en la que, imagínate la idea, hoy en nuestra cultura, tú pierdes un familiar, lo que hacemos en las costumbres en México es, vamos al funeral del familiar que has perdido para presentar nuestros respetos a ti,
nuestras condolencias, nosotros como cristianos, a animarte a orar por ti, por tu familia. En nuestro país se acostumbra a llevar pan dulce, café para pasar la noche, y vamos vestidos de negro y te damos las condolencias. En aquellos tiempos, una de las muestras que algunas culturas utilizaban para mostrar el dolor era llorar y poner las lágrimas en una botellita que después se entregaba a la persona y decía: mira cuánto me ha dolido tu pérdida. Y el Salmo, si me permiten un momentito, lo buscamos. Me parece que puede ser muy relevante ahorita por lo que comentan. Hay un salmo que habla de que nuestro Dios ha puesto nuestras lágrimas en su redoma, que significa que no hay ningún clamor, ninguna lágrima, ningún lamento que tú y yo estemos pasando o hayamos pasado, que Dios no lo escuche, que Dios no lo tenga en cuenta. Y allí está la diferencia entre quien pasa una crisis y una tragedia solo, y sus lágrimas se quedan en la almohada, y la persona quien lleva su clamor delante de Dios. La verdad esa es la diferencia, pero no veo una diferencia de que a nosotros no nos toque llorar. Sí, sí nos va a tocar. Es un clamor, el Salmo 56:8, se lo comento nada más, donde David está precisamente huyendo de los ataques que le hacen, ¿verdad? Muy triste el Salmo 56. El Mictán de David, cuando los filisteos lo agarraron en Gat y lo apresan. Entonces, bueno, el Salmo 56, léanlo, pero dice el capítulo 56 de Salmos, versículo número 8: mis huidas tú has contado, le está diciendo a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Entonces es un salmo muy padre, muy bonito, que habla como lo correcto es, mi hermana, lo que tú hiciste, que cuando viene una situación así, llorar no es señal de desconfianza en Dios, que me da miedo no es señal de desconfianza en Dios, me puede dar miedo, la diferencia es dudar. Dudar es donde hay que orar, que Dios nos ayude a no dudar, pero miedo, todos lo vamos a sentir, y es importante llevarlo delante de Dios. Entonces, y vaya, la Biblia nos dice que en el cuerpo de Cristo lloramos con los que lloran. Así es, hay muchas cosas tristes, pues, y esta pandemia para mucha gente ha sido así. Entonces les animamos a que oren. Esto que hizo Ezequías no es una fiesta. Ezequías está en el peor día de su vida, está tocando fondo, y lo que hace es, ya se preparó, hizo todo lo que podía humanamente, y entonces va al templo de Dios, adora, presenta su petición, y el Señor le contesta. Entonces, muy bonito, la verdad, muy práctico. Soledad, un abrazo a ti y a tu hijo, Dios te bendiga. Pastor, hay una persona que en este momento le está viendo y tiene duda, me pregunta, ¿qué puede hacer si hay alguien que le hace daño por medio de brujería? Bueno, gracias por la pregunta. Para empezar, lo más inmediato, si usted está escuchando esto y usted considera que esto es algo que alguien pudo haber hecho y tiene usted alguna seguridad, es decir, la persona se lo dijo, usted encontró algún fetiche por ahí que dé evidencia de esto, déjeme decirle concretamente, la cosa más inmediata que usted puede hacer, si usted considera que a usted le están haciendo esto, es que usted necesita rendir y entregar su vida a Cristo Jesús. Eso es lo más importante. No hay, según la Escritura, un rezo que yo le pueda dar. No hay unas palabras que usted pueda recitar o rezar y que eso se deshace. Si esto que le están intentando hacer fuera genuino, es decir, que es genuinamente algo espiritual, venido de Satanás o del demonio, de demonios, el único que tiene el poder para deshacer cualquier cosa que alguien le pudiera estar haciendo a usted se llama Cristo Jesús. Nadie más. Pero lo importante, no sé su circunstancia, no entiendo toda su circunstancia, pero lo importante no es necesariamente esta brujería que alguien le pudiera estar haciendo. Si usted que está escuchando esto no se ha reconciliado con Dios, si usted tiene un adeudo por ahí con Dios, usted está en un riesgo más grande que el riesgo de la brujería.
porque usted tendría la ira de Dios encima de usted. Usted tendría al Dios creador del universo en contra suya, no a un brujo o a alguien enojado, sino al creador del universo. De manera que yo lo tendría igual cuando yo vivo en mi pecado, cuando yo vivo sin Cristo, cuando yo vivo en ignorancia. Entonces, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y por ser pecadores la ira de Dios está sobre nosotros. Ya, la ira de Dios. No de un brujo, de una bruja o de un celoso. No, la ira del Dios del cielo. De manera que por su pecado y el mío, tenemos ya condenación sobre nosotros. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios que estamos estudiando hoy nos enseña que Dios le ama tanto a usted que en lugar de que usted y yo sufriéramos la ira y la condenación de Dios, por amor, Dios puso a su propio Hijo y lo mandó a morir en una cruz por amor a usted y a mí. Y el castigo que usted merecía y yo merecía, el Padre lo puso sobre su propio Hijo. Si usted renuncia a cualquier tipo de brujería, a cualquier tipo de otra confianza y se arrepiente y pone su confianza en Cristo Jesús, la Biblia le dice a usted y le promete a usted, Dios le promete a usted que el Padre le perdona todo su pecado y ya no hay más condenación sobre usted. De manera que en ese caso, si usted se convierte en hijo o en hija de Dios, no hay maldición que le toque y que tenga efecto sobre usted, porque ahora el Padre está de su lado, como se puso del lado de Ezequías, que es la historia que estamos contando. Sennacherib es un tipo de Satanás que está atacando al pueblo de Dios y Dios se pone al frente del pueblo de Israel y lo defiende. Y se lo digo concretamente, no hay para un hijo de Dios que se ha arrepentido y le ha rendido su vida completa a Cristo Jesús, no hay artimaña del enemigo que tenga efecto sobre su vida. Si usted abrió la puerta y usted consultó a un brujo, le leyeron las cartas, cree en amuletos u horóscopos o lo que sea, usted está abriendo la puerta a esas cosas. Pero si usted renuncia a esas cosas y pone su confianza únicamente en Cristo Jesús y en la muerte y resurrección que Él efectuó cuando vino a esta tierra, la Biblia habla de que usted puede ser salvo o salva. Y sus pecados son perdonados y usted es limpio y le da a Dios una nueva vida y le da su Espíritu Santo para que more en usted. Y entonces empieza un proceso de empezar a caminar para acercarnos a Cristo Jesús, para empezar a cambiar nuestra vida. Y si hubiera alguna cosa como brujería, el Señor le va a mostrar y le va a llevar a romper o a renunciar a cualquier confianza que usted haya tenido sobre otro trabajo, sobre brujería blanca, ¿verdad? U otras cosas que no le agradan a Dios. Nuestra confianza está única y sola y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Entonces, si usted está escuchando esto, le animo a que considere muy en serio esta invitación que Dios le está haciendo a través de los contactos que usted tiene para que escuche una cosa como estas. Es porque Dios le ama. Entonces, con cariño le quiero decir, su problema o el problema de cualquier persona que le estén haciendo brujería, no es la brujería, es si no estamos a cuentas con Dios, nuestro problema es con Dios, no con un brujo. Ahora, si usted fuera cristiano o cristiana, bíblicamente el enemigo no tiene acceso si nosotros no se lo damos, si estamos pegados a Cristo en sus manos, con su espíritu, el enemigo no nos puede tocar. Nos puede intentar engañar, que ya aprendimos en la lección pasada, aprendimos eso, pero no tocar. Excepto si yo, traicionando a Dios, peco, abro mi vida al pecado, abro mi vida al enemigo, abro mi vida a la brujería, abro mi vida a la necromancia y otras cosas. Uy, eso es una traición, es un adulterio a Dios y tiene consecuencias de varios tipos, pero estamos seguros en sus manos y si viene el enemigo, como con Ezequías, el Señor se presenta adelante y pelea nuestras batallas. Esas son batallas que Él nos anima a pelear. La Biblia dice en Santiago que nosotros nos sometamos a Dios y resistamos al diablo y huirá de nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, como estará escuchando, la invitación es a someternos a Dios, someternos a Dios, someternos a Dios, orar. Y como adicional, le diría que si alguna cosa usted tuviera muy identificada,
se puede orar específicamente en el nombre de Jesús, rompiendo o deshaciendo cualquier estrategia, estratagema que el enemigo pudiera estar intentando en nuestra contra. Pero no es porque es un conjuro, no es porque es un rezo mágico, no. Aquí estamos hablando de mi vida sometida a mi Rey, a mi Señor Jesucristo, mi vida rendida a Él en obediencia, en arrepentimiento, en ir a la palabra. Eso es lo que nos da libertad, la verdad, su espíritu, no una recitación de unas palabras porque sean mágicas o la oración de su pastor. No, podemos orar por usted, pero usted también lo puede hacer en el nombre de Jesús y su oración es tan válida como la nuestra, porque oramos en el nombre de Jesús. ¿Sale? Entonces tenga ánimo, que Dios está con usted. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a las dos últimas, ¿sale? Si les parece. La petición de Ezequías al pedir que le brinde más tiempo de vida es por su condición humana al tener temor de perder la vida o por sentirse merecedor debido a sus acciones de obediencia a Dios. Muy buena pregunta. Te diría aquí que se hace, cuando leas el pasaje, vas a notar que lo hace un poquito ahí negociando, regateándole a Dios, sí, porque cree que es muy pronto. Pero la respuesta que Dios le da, como en todos los casos, es dada por la misericordia de Dios hacia Ezequías. Ezequías no tiene ningún mérito para que Dios le conceda la petición de su corazón, ni un mérito. Como mi oración tampoco tiene ningún mérito. O sea, si yo voy con Dios y le digo, Señor, dame más años porque mira, pues yo hice la transmisión, ¿verdad? Por allí el 24 de julio y 23. Esos méritos para eso no cuentan. O sea, yo como ser humano no tengo ningún mérito para pedirle a Dios que me conceda algo. La única razón por la que Dios nos concede cosas es porque Él es bueno, misericordioso, paciente, porque tiene planes más grandes. Esa es la razón, la verdad. En méritos nuestros no, pero aclaramos que como seres humanos, pues usualmente vamos a Dios y nos ponemos a negociar con Él, ¿no? A tratar de regatearle por ahí algunas cosas. Lo chido, lo padre, es hacerlo en oración, es ir a Él y hablar. De todas maneras, Dios ya sabe que yo estoy bien chueco en mi oración y el Espíritu arregla las oraciones, ¿verdad? Para que sean hechas conforme a la voluntad de Dios. La respuesta final es sigamos orando y sigamos orando, aún si la motivación no es perfecta. El Espíritu dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, por eso el Espíritu corrige nuestras oraciones para hacerlas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a seguir orando, ¿sale? Muy bien, la última, hermanos, gracias por sus preguntas y sus comentarios. Estamos ya a tiempo de terminar hoy. La confianza y fe en Dios es un común denominador en Job y Ezequías a pesar de vivir situaciones diferentes. Sí, claro. Gracias por tu pregunta, David. Claro que sí, es un común denominador. Aclarando que les debemos imitar muchas cosas a los dos, pero hay cosas que no debemos imitarles. Están registradas ahí para explicarnos que son seres humanos que la riegan y se equivocan, pero su corazón estaba en el lugar correcto. De manera que cuando vino el error o aún el pecado, el corazón, por estar en el lugar correcto, los lleva a corregir el pecado, los lleva a corregir el error. En el caso de que el corazón no esté en el lugar correcto, se peca y no se admite y no se acepta y se aferra uno al asunto y se va más chueco. Pero cuando el corazón está en el lugar correcto, queremos en nuestro íntimo corazón agradar a Dios, le amamos, Él nos ama, quiero crecer, quiero agradarte, Padre. Él va corrigiendo todo lo chueco que tenemos, porque sí, los dos, Job y Ezequías, tienen cosas que yo diría, yo no quiero imitar eso, pero están en la Biblia para explicarnos que son seres humanos que al tener un corazón en el lugar correcto agradan a Dios, porque el corazón le quiere agradar a Dios. Entonces los errores, estos defectos son parte de la humanidad que ellos tienen. El único que no ha tenido error se llama Cristo Jesús. Nada, ni un pecado, perfecto, en perfección vivió, ¿verdad? Entonces queremos imitarle, esa es nuestra meta, pero de estos caballeros aprendemos toneladas. Hermanito, hermanita, quédese con esta buena enseñanza de Ezequías. La verdad me impresiona cómo una lección de hace 2700 años tiene cosas que decirnos en el 2021 con toda nuestra tecnología. Miren lo que estamos haciendo. Estamos viéndonos simultáneamente en varios países y con
varios de ustedes conectados en su casita. Mire, qué increíble. Y sin embargo, aún con toda esta tecnología y este avance, un hombre que vivió hace 2700 años, en el final por ahí, ¿verdad? En la época de la edad de hierro, nos está enseñando que te prepares lo mejor que puedas, pon tu confianza en Dios, acércate, ve al templo, ¿verdad? Como tu primera reacción, adora a Dios, siempre adora a Dios, pídele a Dios lo que necesitas y espera respuesta. Miren qué impresionante. Y algunos, pues usted verá en qué áreas necesita crecer más. Algunos necesitan subirle 2 rayitas a su preparación, ¿verdad? Porque estamos en pandemia, viene diciembre, te piensas casar, tal, prepárate. ¿De qué vas a vivir cuando te cases? ¿Qué necesitas meterle a tu negocio? ¿Qué relaciones no se ven bien, verdad? Y necesitas cortarlas en tu vida, porque no te van a llevar a nada bueno. ¿Qué ves en ese futuro? Y no ocupas una revelación de un ángel. Es obvio que eso no va a terminar bien. Ya estuvo, córtale, ¿verdad? A algunos otros les diría, entréguense a Dios, ya, dejen de andar de tibios, ya, éntrenle en su relación con Dios, ya es tiempo, ya. ¿Qué le ves de bueno estar tibio en tu relación con Dios? ¿Qué te ha traído? Ya, ríndete y preséntate, y tu confianza en Él va a empezar a crecer para cuando venga una situación difícil, vamos a aprender a actuar como Ezequías, ¿vale? Se aprende. Ánimo, hermanos, ánimo. Nuestro Dios es muy bueno, siempre nos va a ayudar, siempre lo ha hecho. Entonces, gracias de verdad por su paciencia, por estar acompañándonos hoy. Vamos a orar. Papito, gracias por el privilegio de tener la verdad de tu palabra. Reconocemos, mi Señor, que por nosotros mismos no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Por nosotros mismos, Señor, no entendemos, Padre, las cosas a veces que tenemos que hacer, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender que muchas de las veces tú nos has dado ya una respuesta a lo que tenemos que hacer, y nos la has dado al indicarnos que debemos prepararnos. Nos enseñaste, quizás algunos de nosotros, hace meses o años, que vendría una enfermedad o que vendría un tiempo de vacas flacas, y a veces te pedimos perdón porque no nos preparamos lo necesario. Oro por aquellos que tienen oportunidades hoy que son dadas por ti. Tú les estás dando la oportunidad por lo que va a pasar mañana, y a veces somos negligentes con esas oportunidades. Vemos a Sennacherib en camino y no levantamos muros, no hacemos crecer las torres, no preparamos escudos, Señor, y cuando viene la calamidad, a veces nos preguntamos por qué estamos como estamos, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a tener sabiduría de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir a tu templo, a presentar nuestras peticiones delante de ti. Como hemos aprendido hoy, nos ha recontado muy bien nuestra hermana, necesitamos adorarte aunque a veces no lo sintamos, reconocerte por quién eres tú, Señor. Que siempre en nuestra vida esté la adoración, aún en medio de las lágrimas, del miedo, del temor. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestras peticiones delante de ti, porque dices que no debemos de estar ansiosos, sino que debemos orar todos los días con oraciones, ruegos y acciones de gracias. Nos dices y nos das la confianza que si pedimos, nos van a dar, Señor. Si llamamos y tocamos la puerta, nos van a abrir, porque el que busca halla, aquel que busca encuentra. Y gracias por darnos esa respuesta. Y recuérdanos que tú respondes nuestras oraciones. Sí, no o espera. Y ayúdanos a entender qué nos estás contestando para seguir tu voluntad y tener paz y reflejar a otros que tú eres un Dios de vida, que como aprendió Ezequías, tú eres quien peleas nuestras batallas, Señor, y nos ayudas. Gracias, Padre, porque estás alrededor nuestro. Guárdanos, oro por provisión en las familias, oro por los enfermos, oro por los negocios que están siendo retados tremendamente, oro por la economía de las personas que están escuchando esto. Papito, hazte presente, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a hacer nuestra parte y hazte presente, sálvanos, porque hay situaciones en las que nosotros ya no tenemos injerencia, no podemos hacer nada. Tienes que entrar tú y mostrarte como un poderoso gigante. Gracias, Señor, te alabamos, danos una muy buena noche y que pensemos en la aplicación concreta de estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, muchas gracias. Los esperamos el domingo, sale a las 11:01. Vamos a ver el último episodio de la temporada del asedio a Jerusalén. Vamos a ver el desenlace, cómo termina por lo menos esta sección de la historia, y espero que sea de mucha bendición para ustedes. ¿Sale? Les amamos mucho. Dios les bendiga. Aquí los vemos el domingo.